me gusta acostarme temprano en la noche. ¿Cuántos aquí se pueden relacionar? Me acuesto temprano, no muy tarde, a veces a las 9, si es muy tarde a las 10, pero me gusta acostarme temprano porque me gusta levantarme muy temprano en la mañana. Yo sé que algunos aquí, antes que están escuchando la bulla de la calle, ya están despiertos, tienen su café hecho y ya están empezando el día. Pero nunca se me olvida durante los tiempos cuando viene un huracán que uno tiene que poner madera o los shutters en la casa y todo en un periodo de 1 hora o menos, ya la casa, aunque hay sol afuera, adentro hay ¿qué? Oscuridad. Y eso me molesta sinceramente porque me levanto y hay oscuridad y el mediodía hay oscuridad y en la noche hay oscuridad y cuando tenemos que hacer eso, entonces yo me pongo un poco como triste porque estoy en la oscuridad el día entero. Pero algo también que tenemos que considerar es que nosotros fuimos diseñados no para vivir en la oscuridad, pero vivir ¿qué? En la luz. Lo interesante es que a veces me levanto en la mañana y empiezo a caminar alrededor de la cuadra antes de que empiece a subir el sol. Y hay una oscuridad pero profunda. Y a veces veo una luna. Y es interesante porque cuando sale la luna y no hay ninguna nube que lo está molestando, ¿qué empieza a suceder? Empieza a alumbrar ¿qué? Todo. Ahora, obviamente no tiene el mismo impacto que el sol, pero tiene una luz y empieza a brillar y empieza a ayudar todo a nuestro alrededor. Como seguidores de Cristo, la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Somos la luz. Somos la luz de este mundo. Ahora, si usted nos visita por primera o segunda vez, le quiero dar un repaso de esta serie para ayudarles un poco. En la primera semana hablamos de esta idea. Juntos encontramos ¿qué? Paz. Juntos encontramos paz. La segunda semana hablamos de juntos experimentamos el amor. La tercera semana hablamos que juntos crecemos más ¿qué? Más fuerte. Y esta última semana hablamos que juntos podemos cambiar ¿qué? El mundo. Y esta mañana vamos a hablar acerca de esta idea. Juntos somos la luz. Juntos somos la luz. Entonces vamos a mirar aquí en su Biblia, si lo tienen lo pueden abrir a Efesios 5. Efesios está en el Nuevo Testamento después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Y es un libro pequeño que escribió Pablo. Y hemos estado hablando de este libro. Pablo estaba ¿dónde cuando estaba escribiendo este libro? ¿Se acuerdan? En la prisión. Okay. Él no estaba en el Hilton, en el hotel. Él estaba en la prisión. Estaba ahí encarcelado y estaba escribiendo una carta a esta gran iglesia. Y dice Efesios 5, empezando en el versículo 1, que ya lo hemos repasado, pero nos ayuda hoy a entender el contexto de esta mañana. Dice lo siguiente, Pablo escribe, en vez por tanto imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ninguno idólatra o ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, el versículo 7 dice, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, noten, pero ahora son luz del Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz.
porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncielas. Hasta vergüenza debe hablar que lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, noten, quedan de manifiesto. Porque la luz lo manifiesta todo. Por eso, versículo 14, dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos ¿del qué? Del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, regresando a la idea principal de esta mañana, juntos somos la luz. Juntos somos la luz. ¿Qué significa eso? Bueno, primero aquí en su boletín dice, vivan como hijos de la luz. Si nosotros somos la luz, debemos vivir como hijos de la luz. Eso es muy sencillo, es muy práctico, pero vale la pena mencionarlo, vale la pena repetirlo. Vivan como hijos de luz. ¿Cuántos están de acuerdo que cuando ven las noticias, las cosas no están mejorando? No están mejorando. ¿Okay? El hombre y sus ideas y sus planes y sus palabras y sus acciones están empeorando, no mejorando. Pero noten lo que dice aquí en su boletín. Dice, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios en algún punto en nuestra vida, como ya mencionó el hermano Omar, que nosotros estábamos en oscuridad, pero también éramos oscuridad. Y Dios en su misericordia nos llamó para salir de esa oscuridad, para salir de ese estado de estar separados de Dios. Cuando yo era pequeño, un niño, yo salía mucho con mis amigos alrededor de la cuadra para jugar fútbol americano o jugar béisbol, la pelota, etc. Pero mi papá tenía una ley, una regla muy sencilla. Cuando enciende la lámpara en la comunidad, tú debes estar en la casa. Ok, está bien, papi, no hay problema. Y a veces, como un niño jugando con sus amigos, fútbol americano, etc., se me olvida. Pero cuando se me olvidaba, mi papá gritaba, ¡Marcel! Yo aterrorizado, ¡wow! Y empecé a correr más rápido que Flash Gordon y corriendo, porque si no me esperaba un cinto o peor, algo de la mata de aguacate, un gato. Entonces yo tenía que correr porque, se me olvidó, papi, lo siento. Pero era como una indicación y yo tenía que estar en la casa antes de la oscuridad. Ahora, para nosotros juntos somos la luz, pero noten esto lo que dice en su boletín. En Cristo fuimos cambiados, noten, de esclavos de la oscuridad a hijos de la luz. Ahora, noten el contraste, esclavos a hijos. Una pregunta, ¿es un contraste grande, sí o no? Sí. Todos aquí conocemos a personas que están en una situación y podemos decir que son esclavos a un pecado. Esclavos.
No lo quieren hacer, pero lo hacen. No quieren vivir así, pero están viviendo así. Mejoran un día, el próximo día caen en lo mismo y son esclavos a la oscuridad, esclavos al pecado. Pero Cristo dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, a seguirlo, ya no somos esclavos. Él rompe esa cadena y ahora somos ¿qué? Hijos e hijas de la luz. Entonces, eso significa que el pasado es ¿qué? Algo que ya no es parte de mi vida. Esa área o ese tema o esa actividad o esas palabras no es parte de mi vida. Ya hay una división entre el presente en Cristo y el pasado sin Cristo. Él dice que somos hijos, pero noten, y sigue, dice, comprueben lo que es agradable al Señor. Comprueben lo que es agradable al Señor. Y esto es algo bastante práctico, porque a veces tenemos que mirar las cosas de una perspectiva diferente y tenemos que hacer preguntas, porque a veces las personas nos hacen una oferta de participar en algo. Y a veces no es que es algo horrible, pero es algo que no va a complacer a Dios o me puede llevar a caminos a no complacer al Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es comprobar si algo es agradable al Señor o no. Y eso se puede medir usando la palabra de Dios. Noten lo que dice. Lo que es agradable a uno no siempre le agrada a Dios. Nunca se me olvida, hace muchos años atrás, cuando era niño, ¿se acuerdan de Woolworth? ¿Cuántos se acuerdan de Woolworth? ¿Ok? Era como el Walmart en su tiempo. Había uno aquí en la 27 Avenida del Northwest y la 186 calle. Y como él ha mencionado, a mí me encanta el chocolate y el caramelo. Y un día yo decidí poner uno en mi bolsillo sin pagarlo y salir. Muy santo era en esos tiempos. Entonces mi papá me vio y me llevó al policía encargado de seguridad. Ahora, yo era un niño pequeño y estaba así como temblando. Y era tan interesante porque cuando él me llevó a ese señor, yo pensé, más nunca voy a robar, más nunca. Porque era un hombre grande, yo era un pequeño gordito y era, ya no voy a robar más. Pero a veces lo que me agrada a mí o algo que me da placer no es correcto, no es justo. Y tenemos que mirar, ok, ¿esto es algo que complace al Señor o esto es algo que solo me complace a mí? ¿Cuántas veces hemos estado en conversaciones con alguien y han hecho algo mal y lo que le queremos decir es algo fuerte y duro y directo, y directo a ellos? Y en un segundo es como el Espíritu Santo dice, Marcel, tú no debes decir eso. Lo estás pensando, pero no lo debes decir. Ahora, la sorpresa a veces que tenemos es que cada cosa que entra en nuestra mente no siempre complace a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ok? No cada palabra que yo quiero decir complace al Señor. No cada acción que yo quiero tomar. Y créeme, yo tengo este mismo desafío como ustedes. Todos tenemos este desafío. Cuando estamos con la familia y estamos un domingo en la tarde saliendo a visitar un familiar, etc., y alguien viene a 70 millas por hora, ¡abrum! Y por un instante pasamos un susto y empezamos a sudar porque ¡wow! Casi choca. Y uno quiere parar el auto, salir y decirle que Dios le bendiga. No. Pero tenemos que no olvidar, somos la ¿qué? La luz. Somos la luz. Somos la luz. Ahora, para entender esto un poco mejor, miren el próximo punto, por favor. Dice aquí, rechace el coquetear
con las obras de la oscuridad. Rechace el coquetear con las obras de la oscuridad. Y noten la exhortación que dice aquí en versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, y noten la frase, denúncienlas. Denúncienlas. Entonces, si usted tiene la Biblia de las Américas, dice, más bien desenmascararlas. Me gusta eso. Si algunos tienen la Reina Valera del 60, dice, sino más bien repréndelas. Al contrario, en la Nueva Traducción Viviente dice, sáquenlas a la luz. Entonces, la idea es que un acto, una palabra, un hábito de oscuridad es algo que no debo participar. ¿Cuántos aquí han tenido el privilegio de ir al aeropuerto y pasar por la máquina de Radio X? ¿Cuántos? ¿Ok? Ustedes, ese es el punto favorito de su experiencia en el aeropuerto. ¿Sí? No, no es. ¿Ok? Nunca se me olvida de Jerry y Sherry Daniels, misionero a África. Él me regaló un cuchillo de madera de este tamaño, un domingo en la mañana antes de yo salir de viaje. Y yo lo puse sin pensar 2 segundos, lo puse en mi maletín y fui al aeropuerto. Y fui y pasé ahí, creo que estaba en North Carolina, si no estoy equivocado. Fui, y entonces regresé y cuando llegué a la casa descubrí el cuchillo de este tamaño. Ahora, yo estaba sudando en ese momento diciendo, Señor, gracias, porque ¿qué le voy a decir si tengo un cuchillo de un pie? Soy un pastor, me lo dieron, es un regalo. No creo que me van a creer. Pero el propósito de este equipo en el aeropuerto es que la seguridad de cada persona. Entonces, ellos no están ahí para ser su amigo. No se ofendan si ellos no empiezan a hablar con usted y darle una conversación y preguntarle acerca de sus hijos. Su propósito es muy claro, proteger a cada pasajero y también revelar algo que está escondido en su maleta o en su persona. Es muy interesante porque hoy en día las personas están tragando drogas o en otras partes de su cuerpo tienen cosas que no deben tener. Y esa máquina lo puede identificar. Esa máquina empieza a revelar lo que algunos no pueden ver con sus ojos, pero eso le va a enseñar todo lo que está escondido. Nosotros como hijos de la luz debemos ser claros en lo que pertenece a Dios y lo que no pertenece a Dios. Eso solamente viene por medio de estudiar la Biblia. La única forma. Mientras yo empiezo a estudiar más la Biblia, entiendo mejor lo que es de Dios, lo que complace a Dios y lo que no complace a Dios. Muy sencillo. Ahora, Efesios 5, 3 al 7. Solo le voy a mencionar algunas cosas. Pero estas son las cosas que no complace al Señor. Primero dice la inmoralidad sexual, la avaricia, otra clase de depravación, ¿ok? Obscenidades, palabras groseras, uno que sea libertino, inmundo o avaro. También dice palabras vanas. Nada de eso complace al Señor. Y lo más interesante de esto es que diariamente nosotros estamos hablando con personas o interactuando con personas por teléfono o en persona que están participando en esto o están hablando de esto de una manera que no le importa mucho. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que distinguir entre la oscuridad y entre ¿qué? La luz. Ahora, noten aquí en su boletín, dice, no participe de ninguna manera de las cosas que no complacen a Dios. Eso está claro. No participe de ninguna manera, de ninguna forma, de las cosas que no
complacen a Dios. ¿Cuántas personas hay en este día que están en la cárcel por un amigo invitarle a hacer algo que ellos sabían no estaba bien? ¿Cuántas personas? Varios. Noten, ¿qué significa eso? Bueno, aquí está el primero. Abandone los pensamientos oscuros antes que produzcan patrones oscuros de pensar y sentir. Abandone los pensamientos oscuros antes que produzcan patrones oscuros de pensar y sentir. Yo recibo muchos mensajes, textos en mi teléfono, como varios aquí. Y a veces cuando estoy en conversación con una persona por texto, dicen cosas o escriben cosas que no es una verdad. Por ejemplo, alguien me escribió hace poco tiempo: yo siempre hago las cosas mal hechas. ¿Eso es verdad o mentira? Es una mentira. Nadie aquí, cada vez que toma una decisión o hace algo, siempre es mal. No, eso es ridículo. Eso es un extremo. Pero nosotros como la luz tenemos que decir no. Eso está mal dicho, mal escrito. Sí, cometemos errores, cometemos pecados, pero no siempre. No siempre. A veces recibo mensajes de texto que, no puedo arreglar este problema. Muchas veces eso no es la verdad. Y empezamos a pensar en el problema que tenemos con un familiar o en el trabajo o en la escuela, y es algo que nos sentimos, es imposible encontrar una solución. Muchas veces no es cierto. La segunda dice: abandone las palabras antes que produzcan un vocabulario hiriente. ¿Las palabras son poderosas, sí o no? Sí. ¿Las palabras duelen, sí o no? Sí. ¿Las palabras animan, sí o no? Sí. Nunca se me olvida del tiempo que estaba con un señor y él y su esposa y yo y Yami en una reunión, y él le dijo algo a su esposa en mi presencia que sinceramente cuando él terminó el párrafo me entró como algo en mi sed, como un sudor frío. Y yo le paré en ese instante y le dije: mira, permíteme decir algo. Cuando usted dijo esto a su esposa, yo me sentí, obviamente yo no soy su esposa, pero yo me sentí de esta altura de tamaño. Y si yo, que no soy su esposa, me sentí de esta forma, ¿cuánto más su esposa, que está aquí en silencio y ni ha reaccionado a lo que usted ha dicho? A veces nosotros decimos las cosas sin pensar el impacto en la otra persona. A veces decimos las cosas sin pensar en la profundidad de las implicaciones a esa persona. Pero créanme, hay palabras en esta mañana que están en nuestra memoria, que otros han hablado hace 40, 50 años en nuestro pasado. Yo sé que estoy hablándole a varios aquí. Y esas palabras duelen, aunque eran una mentira, muchas veces duelen porque salieron de la boca de una persona que usted y yo amamos. Entonces, dice aquí: abandone las palabras groseras antes de responder. Aquí le voy a dar una buena práctica. Antes de responder, cuando estamos en una conversación emocional, que están hablando acerca de algo que es muy personal, yo les pido esto. Antes de responder, aquí está la oración: Señor,
¿qué es lo que tú deseas que yo hable en esos momentos? Porque yo sé lo que yo quiero decir. Sabemos lo que queremos decir y muchas veces es algo que refleja la oscuridad, no la luz. Pero Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo le hable a esta persona? Ahora, eso va a causar que espere un poquito, está bien. Eso me va a causar que respire un momentico, está bien. Pero eso también puede evitar el daño permanente en la vida de otra persona. Yo les he mencionado esto muchas veces, entonces no es un secreto. Pero cuando yo era pequeño, yo era bastante gordo. Mi papá me llamaba Fat Boy, el muchacho gordo. Y siempre cuando una persona habla acerca de otra persona que es un poquito rellenito, yo estoy escuchando las palabras que están diciendo. Porque a mí nunca se me olvida cómo eso me ha impactado. Entonces, estoy prestando mucho más atención. Abandone las palabras groseras antes que produzcan un vocabulario hiriente. Y la próxima, abandone las acciones egoístas antes que produzcan heridas relacionales. Entonces, ahora tenemos que hacer una confesión aquí en la iglesia en esta mañana. A veces estamos sorprendidos en las cosas que vienen a nuestra mente. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? A veces estamos sorprendidos por las palabras que hablamos. A veces estamos sorprendidos por las cosas que queremos hacer y a veces no lo hacemos. Y eso es parte de la tensión que vamos a vivir hasta que Cristo regresa. Ahora, el próximo punto dice lo siguiente: revele lo que otros prefieren ocultar. Revele lo que otros prefieren ocultar. Y un ejemplo práctico de eso es, debemos animar a otros para que hagan y sigan lo que Dios dice en su palabra. Si alguien, como hemos hablado en las últimas 2 semanas, no quiere perdonar a una persona, nosotros debemos ayudarle a entender por qué el perdón es tan importante. Noten lo que dice el versículo 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. La luz es algo bien potente. La luz es algo que quiere alumbrar, quiere revelar lo que está escondido. Ahora, miren el próximo punto. Cuidado con su manera de vivir. Cuidado con su manera de vivir. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. En otra traducción dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, la palabra aquí es muy importante porque cuando dice cuidado, está hablando de prestar atención mientras que uno está caminando. Por ejemplo, ¿cuántos han visto aquí esta señal que dice keep right, manténgase a la derecha? ¿Ok? ¿Qué está mal con esta señal? Ok, algunos dicen, no, Marcel está perfectamente bien. En la foto, no, está mal. ¿Por qué? Dice, manténgase a la derecha, pero está apuntando a la izquierda. Miren la otra. Dice que, por favor, presten atención cuando están caminando, dejen a Facebook tranquilo. Ahora, ¿cuántos aquí han estado en su teléfono y han chocado contra una persona o un objeto o una pared? Sean honestos, están en la iglesia. Ok. Ahora, si quieren mirar en YouTube, hay un video de 60 segundos, creo que es, donde las personas están caminando y se caen y es muy cómico. Pero la idea es que debemos, cuando a veces vemos algo como una señal, a veces lo miramos y no estamos prestando
atención. Ahora, cuando hay un crimen, normalmente ¿qué hacen? Tienen la soga amarilla y empiezan a hacer como un perímetro y empiezan a cerrar el lugar. Y entonces si hay una bala o hay piezas o hay espejuelos, etcétera, empiezan a numerar cada pieza, cada bala, cada cosa con esta cosita amarilla. Y a veces uno puede mirar y hay 10, otras veces hay 120, otras veces hay mucho más. Pero para investigar un crimen, tienen que hacer dos cosas principales. Tienen que primero proteger las personas y los policías que están en ese lugar, pero segundo, tienen que identificar y tienen que preservar la evidencia. Ahora, noten algo muy interesante. Cuando hay esta situación, lo que tienen que hacer es quitar a toda persona y enfocarse en la evidencia. Entonces, cuando estamos hablando acerca de nuestra identidad en Cristo como luz, tenemos que pensar en esto. Siga patrones bíblicos para vivir y hacer decisiones sabias. Siga patrones bíblicos para vivir y hacer decisiones sabias. Entonces, vamos a pensar en un patrón bíblico que uno puede establecer, ¿ok? Aquí hay uno muy práctico, la oración. ¿Es un patrón bíblico, sí o no? Sí, sin duda, ¿ok? El ayunar un día, ayunar una comida, ¿es un patrón bíblico, sí o no? Obviamente, sí, ¿ok? Estudiar la palabra de Dios, conectar con el pueblo de Dios, ¿ok? Tomar un paso de fe, de obediencia, hablar con personas para recibir consejo bíblico, todo eso es un patrón que nos ayuda a prestar una atención mayor en nuestra vida. No lo vamos a leer, pero si quieren marcar Primera de Reyes 12, 1 al 11, y más tarde pueden ir a leerlo. Pero en Primera de Reyes 12 había un rey que se llamaba Roboán, el rey Roboán. Su papá ya le entregó el reino y este señor que era rey empezó a hablar con el pueblo que él estaba encargado. Y ellos le pidieron, por favor, tu papá cuando él estaba aquí nos hizo trabajar bastante duro. Y le pedimos, por favor, que usted haga unos ajustes para ayudarnos, porque sinceramente hemos trabajado bastante fuerte. Y dice en el versículo 8, pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Él tenía un equipo de sabios, de personas sabias, y en vez de escuchar su consejo, escuchó el consejo de sus amigos jóvenes. Ahora, ¿eso es seguir un patrón bíblico, sí o no? No, porque le dieron un mal consejo. Ahora, en algunas montañas en Estados Unidos y en otros países, las personas van de viaje o hacen un viaje para buscar oro y plata. ¿Ok? Algunos aquí posiblemente han hecho ese viaje o han soñado de hacer ese viaje, pero es muy común cuando uno está de viaje para buscar oro o plata que no lo van a encontrar ahí caminando. ¿Qué tienen que hacer? Excavar, ¿no? Y tienen que bajar y hacer un hueco y meterse muy profundo, muchas veces en la montaña para encontrar ¿qué? El oro y la plata. ¿Cuántos aquí, madres, cuando sus hijos eran pequeños, compraban el cereal con el juguete en la base del cereal? ¿Cuántos? ¿Ok? ¿Y qué hacía el niño o la niña? Abrían el cereal, metían ¿qué?
la mano hasta abajo para sacar el juguete. Y mami siempre decía, no, tienes que comer el cereal antes. Y el niño, no, mami, please. La idea es muy sencillo. Si quiero encontrar el tesoro, tengo que ir más profundo. Noten lo que dice aquí en su boletín. Pare de vivir sin propósito y malgastar el tiempo. La vida es corta. Si queremos encontrar las riquezas de Dios, si queremos entender realmente lo que significa ser luz, tenemos que parar de malgastar el tiempo y profundizarnos en la palabra de Dios. Pablo dice en el versículo 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. La idea aquí en el idioma original es bastante interesante. La idea aquí es comprar una medida de algo. Entonces, cada persona aquí que está respirando tiene ¿cuántas horas en un día? ¿Cuántas? 24 horas. ¿Alguien tiene 26? No, tenemos 24 horas. Entonces, a veces nosotros estamos pensando en, bueno, ¿cómo puedo organizarme mejor para aprovechar el tiempo, no? A veces nosotros miramos el reloj, el teléfono, y dice, es las 10 de la mañana. Ok, está bien. Y entonces empezamos a hacer algo y miramos otra vez el teléfono, reloj, y pensando, ya son las 12 y son las 10:10 de la mañana. ¿Ok? Pero a veces miramos el teléfono, reloj, y dice que son las 10 de la mañana y empezamos a hacer algo y regresamos y dice, son las 3:30 de la tarde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Marcel, el tiempo se ha apurado. No. ¿Cuál es la diferencia? En uno estamos haciendo algo posiblemente no muy productivo. En el otro estamos haciendo varias cosas y se nos va el tiempo, pero en el mismo sentido, cuando pasó 10 minutos o cuando pasó 5 o 6 horas, el tiempo no ha cambiado. Sigue 60 minutos en 1 hora. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo lo siguiente: en nuestras vidas, si vamos a vivir como luz, no debemos malgastar el tiempo. Debemos crear un plan, debemos entender como luz tenemos un propósito. Entonces aquí está la pregunta. En esta mañana, ¿estamos malgastando el tiempo que Dios nos ha dado? Nunca se me olvida la conversación que tuve con un joven. Él estaba estudiando y estaba tomando como 2 clases cada semestre y estaba llegando el verano y le pregunté, bueno, ¿cuántas clases vas a tomar en el verano? Y me dice, no, en el verano yo voy a relajarme un poco. ¿Qué? Sí, quiero disfrutar, quiero ir a la playa, la palabra en inglés, I just want to chill, quiero chilear, lo que sea. Y le dije, mira, estás malgastando el tiempo. Tienes una beca o tienes esta oportunidad, lo debes aprovechar al máximo. Bueno, no sé. Si somos la luz, no debemos malgastar el tiempo. Ahora, Marcel, ¿me estás diciendo que debo trabajar 18 horas al día? No. Tenemos que comer, tenemos que descansar. Es parte del balance. Pero tenemos que invertir tiempo. Tenemos que comprar tiempo en las cosas que realmente son importantes. Estaba escuchando un pastor y él decía, cada día yo debo dedicar por lo menos 15 minutos en conversación con mi hijo, con mi hija, con mi esposa. Ahora, algunos cuando escuchen eso, cuando oyen eso, dicen, wow, ¿solo 15 minutos? Pero aquí está la pregunta, ¿cuántas veces estamos juntos con la familia
con los hijos, con la esposa, el esposo, y no estamos, ¿qué? No estamos hablando, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el teléfono. Ahora, miren el próximo, por favor. No sean insensatos. Por tanto, no sean insensatos. Marcel, esa palabra es una palabra fuerte. Estoy de acuerdo. Pero es una palabra bíblica. No sean insensatos. Noten lo que dice aquí en su boletín. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Bueno, estudie, aprenda y aplique la palabra de Dios. Y aquí le voy a mencionar una frase que creo que le va a ayudar mucho. Y es la siguiente. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Han escuchado a alguien preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? Ahí está la respuesta. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Si yo quiero entender lo que Dios desea para mi vida, tengo que entender y tengo que aplicar lo que dice su palabra. Vivimos, dice aquí en su boletín, vivimos en la luz cuando seguimos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos distinguir los hijos de Dios y los hijos de la oscuridad? Bueno, es muy sencillo. El hijo o la hija de la luz está siguiendo lo que dice la palabra. La otra persona no lo está siguiendo. Ahora, a veces la mejor manera de saber lo que algo es primero definir lo que no es. ¿Han escuchado esa frase? Lo que no es. Por ejemplo, dice aquí, la voluntad de Dios no es. ¿Ok? Muy sencillo. Vivir borrachos. ¿Ok? Ahora, no hay duda ninguna que la voluntad de Dios no es vivir borrachos. Ninguna duda. Dice, no se emborrachen con vino o con cualquier otra cosa. ¿Por qué? Muy práctico. Lo lleva a una vida descontrolada. Todos aquí han visto una persona emborrachada pensar que son Julio Iglesias cantando, bailando, cayéndose, porque ya su mente ha sido, ¿qué? Afectada. Pero a veces lo que tenemos que decir o preguntar es, ¿qué es lo que la voluntad no es? La voluntad de Dios no es vivir borrachos. Y noten la próxima frase. Usted no puede vivir sin control y vivir en la luz. Ahora, obviamente estamos hablando del alcohol, pero esto también aplica a otras áreas. Si con mis finanzas estoy viviendo sin control, tengo las tarjetas al máximo, no pago mis cuentas a tiempo, eso no complace a Dios. Eso es un mal testimonio. Si con la comida no tengo control y como 6, 7 veces al día y sigo comiendo y digo, bueno, tengo que comer porque mañana posiblemente me voy a morir. Eso no es vivir en la luz. No es. Usted no puede vivir sin control y vivir en la luz. Muy importante. Cuando una persona sí está emborrachado, ¿qué vemos en su carácter? Empiezan a decir cosas erróneas, empiezan a hablar o a tirar cosas, su manera de hablar es diferente, no pueden pronunciar las palabras bien. Entonces, ser lleno del alcohol lo lleva a ¿qué? A ser emborrachado. Ser lleno del Espíritu nos lleva
algo diferente. Entonces, la voluntad de Dios es, y noten el primero, ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí sabemos. La voluntad de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, noten unas cosas. Primeramente, eso no es una recomendación, es un ¿qué? Es un mandamiento. Él está diciendo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Él está hablando en el presente. Pero noten lo que dice aquí. En la Biblia, lleno significa controlado por algo o por alguien. Entonces, cuando dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo, significa que yo estoy entregando mi vida al Espíritu para ser controlado por las cosas y los deseos y las palabras que Él desea para mí. Escuchen, un cristiano que está viviendo en la luz siempre vive en control de su vida. Siempre. No podemos decir, tengo una vida descontrolada, pero estoy lleno del Espíritu. No, las dos no encajan. Ahora, noten la segunda. Dice, ser llenos del Espíritu significa ser controlado constantemente por el Espíritu. Noten, en nuestra mente, emociones, ¿y cuál es la tercera? Voluntad. Ser llenos del Espíritu significa ser controlado constantemente por el Espíritu en nuestra mente, emociones y voluntad. Estamos hablando de la persona completa. Ahora, cuando una persona empieza a tomar alcohol, todos aquí hemos visto el anuncio. Si tomas, no manejes. ¿Por qué tienen ese anuncio? ¿Por qué? Porque la persona que ha tomado mucho alcohol pierde ¿qué? Pierde el control. Piensa, yo puedo llegar a la casa sin problema ninguno. Solo vivo ahí. No, ahí. Y la persona, el amigo, familiar que lo ama dice, no, tú no vas a manejar. Dame las llaves. Yo voy a manejar. Entonces, la idea de ser lleno del Espíritu es entregar el control de mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de responder. ¿A quién? Al Espíritu. Eso es lo que significa vivir en la luz. Ahora, noten algo. Cada vez que yo voy a echar gasolina en el carro, cuando estoy saliendo, ya estoy gastando gasolina cada milla que estoy conduciendo, que estoy manejando. Ahora, noten, llenar el tanque con gasolina es un evento o un evento constante. ¿Es un evento singular o algo que es constante? Es constante. En la vida cristiana, diariamente tenemos que decir, Señor, por favor, controla mi mente, controla mis palabras, controla mis acciones, mis emociones, porque yo no quiero responder como antes. Yo quiero responder como la luz. Entonces, aquí está el próximo. Viva, aquí está la aplicación, controlado por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios y brillar la luz de Dios a otros. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz
delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Algunos aquí trabajan en una empresa donde no hay ni un cristiano, solo ustedes. Quiero que miren la luz un momentico. Es increíble porque al alumbrar esta luz, muchos de aquí doblaron su cabeza. Pero cuando hay una oscuridad y vemos una luz que está brillando, ¿nos afecta, sí o no? Sí. Y la luz empieza a alumbrar todo a nuestro alrededor. Juntos somos ¿qué? Somos la luz. Marcel, ¿eso significa que en cada conversación yo tengo que decir aleluya, gloria a Dios? No. Pero eso significa que hay 3 aplicaciones que debe estar presente en su vida y también en mi vida. Aquí están los 3. Vamos a escribir rápido. ¿Listo? Alegre. En su vida, ser lleno del Espíritu Santo significa vivir una vida alegre. Dice, alabar a Dios y exhortar el uno al otro. Si yo tengo el Espíritu de Dios, voy a tener una alegría en mi vida. Eso es evidencia de ser lleno del Espíritu. Número 2 dice, adorar a Dios de corazón. Marcel, pero yo no puedo cantar muy bien. Yo entiendo, yo tampoco. Pero alabar y adorar a Dios significa que hay una canción en nuestro corazón. Hay un gozo en nuestro corazón. Entonces, alegre, exhortar, adorar. Número 2, agradecido. Número 2, agradecido. ¿Agradecido por qué? Agradecido a Dios por todo. Agradecido a Dios por todo. ¿Ya vieron a Osvaldo aquí con nosotros ahorita en la mañana? Estuve hablando con él esta semana y algo que él mencionó varias veces, cuán agradecido él era a Dios y a su iglesia. Una evidencia de ser lleno del Espíritu es un corazón agradecido, una boca agradecido a Dios. Dice aquí, agradecido a Dios por todo, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Y número 3, sumiso. Número 3, sumiso. Someternos al Señor y el uno al otro. Someternos al Señor y el uno al otro. Y dice Pablo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La idea aquí es muy sencillo. Señor, ¿qué es lo que tú deseas para mi vida? Eso es lo que quiero hacer. Y el segundo punto dice la sumisión al Señor y el uno al otro. Comprueba que estamos viviendo en la luz. En la luz. Juntos somos la luz. Alegre, agradecido, sumiso. Entonces aquí está la pregunta en esta mañana. De esos 3, ¿hay alguno que no está presente en nuestra vida hoy? Un corazón alegre, un corazón agradecido, un corazón sumiso al Señor y el uno al otro. Termino con este versículo. Juan capítulo 3, versículo 18
al 25. Jesús dice, el que cree en Él no es condenado, hablando de Él mismo. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras quedan al descubrimiento o al descubierto. Dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juntos somos ¿qué? La luz.